los discípulos obedecieron a Jesús. Ellos trajeron la burra con la cría y luego de esto, luego de que ellos traen la burra con la cría a Jesús, la palabra del Señor nos dice que Jesús se preparó para entrar a Jerusalén en una burra. Dios quería manifestar, Jesús quise decir, quería manifestar humildad. Los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra están llamados a manifestar esta humildad que Jesús nos manifiesta a través de la palabra. Jesús nos dice en un momento dado, Jesús nos dice en Primera de Corintios 11, verso 20 en adelante, Jesús nos muestra y nos revela de qué magnitud es el desagrado que Él siente cuando sus ministerios llaman la atención haciendo cosas que Él no envió a hacer al hombre. Dios nos muestra y Dios nos revela el desagrado que Él siente cuando los ministerios forman y crean altares en el mundo espiritual, cuando estos altares son manifiestos en el mundo físico, se manifiestan de una forma que se puede ver y se puede apreciar que se está adorando a la diosa de Acera. Lo voy a volver a repetir. Jesús quiso mostrar su humildad. Cuando el hombre forma y crea altares contrarios a los que Dios le envía a hacer, esto es de desagrado para el Señor. Dios nos muestra a través de Primera de Corintios 11, verso 20 en adelante. Dios nos dice, ustedes quieren deshonrarme, quieren deshonrar mi nombre. Ustedes me quieren avergonzar y quieren avergonzar a los pobres. Es porque Jesús vino a mostrar humildad al pobre. Él vino a enseñarle a caminar de esta manera. ¿Qué hace que el hombre se comporte bajo la esencia de Jesús? Lo primero que se manifiesta en la vida del hombre es humildad. Lo primero que se manifiesta en la vida del hombre es humildad. Cuando el hombre forma y crea altares que no tienen que ver con Dios, esto forma y crea en el hombre ego. Esto crea y forma en el hombre superioridad. Por esto Jesús envió a buscar una burra con su cría. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál fue la acción del pueblo. ¿Cuál fue la acción aún de los maestros de la ley religiosa? Los únicos que se molestaron en este caso, luego de que Jesús fue exaltado, luego de que Jesús manifestó el poder de Dios haciendo milagros y prodigios, los únicos que tomaron una actitud mala fueron los maestros de la ley religiosa. Ellos no estaban de acuerdo. Ahora Dios nos dice que los dos discípulos hicieron tal y como Jesús les había ordenado. Llevaron a la burra y a su cría. Pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas
sobre el camino delante de él. Y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que los rodeaba gritaba. Jesús estaba en medio de aquel camino que el pueblo le había hecho para que él pasara. La palabra nos dice que mientras él iba caminando en la burra, mientras Jesús iba caminando sobre la burra, en medio del pueblo, la palabra nos dice que el pueblo le iba haciendo un camino. El pueblo iba echando prendas. El pueblo arrojaba prendas de la izquierda y de la derecha. Ellos iban haciendo un camino para que Jesús fuera caminando. Y la palabra del Señor nos dice que habían otros que tomaban ramas de los árboles y las ponían, formando este camino, esta pasarela, para que se pueda entender donde Jesús caminaba. Lo que estaba pasando aquí era que el nombre de Jesús estaba siendo exaltado. El nombre de Dios estaba siendo honrado en este lugar. Jesús estaba siendo exaltado por el pueblo. Jesús estaba siendo exaltado por todas las personas que se encontraban en ese momento en Jerusalén. Significado para procesión. Veamos cuáles eran las palabras que este remanente que se posicionó mientras él pasaba con prendas y ramas de los árboles. Este remanente que le hizo el camino, la pasarela, para que cuando Jesús pasara, este fuera adorado en espíritu y en verdad. Estos le decían con su cuerpo, con su espíritu, con su esencia: tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que protege mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Esto lo hacía Jerusalén con su cuerpo. La palabra nos dice que había un remanente que adoraba a través de esta procesión. O sea, ellos adoraban con su cuerpo. Mientras ellos se postraban poniéndole en el camino que le iban preparando. Mientras estos le arrojaban prendas formando un camino. Mientras estos le arrojaban ramas de los árboles. Ellos adoraban con su cuerpo. Su espíritu adoraba. Su espíritu adoraba en espíritu y en verdad. Jerusalén tenía un altar en lo espiritual. Ahora podemos ver que Dios nos dice que había otro remanente que gritaba. Había un remanente que se manifestaba. Había un remanente que se manifestaba en medio de la procesión. Pero había otro remanente que gritaba. Había otro remanente que los rodeaba y lo gritaba. Había otro remanente que los rodeaba y le gritaba: alaben a Dios, porque Él es hijo de David. Podemos ver de qué manera el pueblo se manifestó adorando a Jesús. Unos gritaban bajo emoción. Estos que gritaban bajo emoción no estaban adorando en espíritu y en verdad. Estos que gritaban bajo emoción alaben al Dios Todopoderoso. Alaben a Dios por el Hijo de David,
Estos adoraban bajo emoción. Estos gritaban y exaltaban a Dios bajo emoción. Mientras que el remanente que le hizo el camino lo adoraba bajo procesión. Estos lo adoraban en espíritu y en verdad. Con su cuerpo, ellos adoraban al Señor diciéndole: tú eres mi protector, tú eres mi lugar de refugio. Estos formaron un altar contrario al altar que formaron aquellos que gritaban. A través de esta porción de la palabra podemos ver, podemos identificar cómo el hombre bajo emoción puede adorar al Señor y darle una adoración que Dios no recibe como alimento. Dios le dice al hombre que Él quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Aquellos hombres que gritaban bajo emoción, alaben a Dios, ellos tenían una emoción en el corazón, pero no estaban adorándolo. No es lo mismo emocionarse, gritar, que adorar con el cuerpo, con el espíritu. No es lo mismo formar un altar en el mundo espiritual en el cual Dios se puede regocijar. Mientras unos adoraban bajo emoción, otros adoraban en espíritu y en verdad. La adoración bajo emoción viene a ser como címbalo que retiñe. Esto es lo que nos dice la palabra. La adoración bajo emoción viene a ser como címbalo que retiñe. Ni Jesús se puede alimentar, ni el hombre que está adorando bajo emoción se puede alimentar. ¿Qué pasaría o qué sucedería en el caso de que algún adorador, algún sumo sacerdote, traiga alimento al pueblo? Voy a volverlo a repetir. ¿Qué sucedería en el caso de que algún adorador o un levita traiga alimento espiritual al pueblo y el pueblo lo reciba bajo emoción? Porque el pueblo tiene su corazón puesto en la persona que le trajo el alimento y no en Dios. Es lo mismo. El pueblo adora, pero no en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la persona que está trayendo la adoración o el alimento espiritual a través de la palabra, lo voy a volver a repetir, porque la persona que está trayendo el alimento a través de la adoración o a través de la palabra, este ser humano que está en el pueblo está enfocándose en este ser humano, ha puesto su corazón en él. Fue justo lo que sucedió cuando Jesús iba pasando. Unos lo adoraron en espíritu y en verdad, y otros no. Otros se emocionaron cuando vieron su rostro. Y por eso gritaban. Gritaban bajo emoción. Cuando un adorador o un sumo sacerdote forma y crea altar para Dios, está llamado a dejarle saber al pueblo. Cuando un adorador
y un sumo sacerdote o un levita forma y crea altar al Señor, este está llamado a advertirle al pueblo quién es Dios y quién es Él. Este tiene que enseñarle al pueblo que Dios es santo. Este tiene que enseñarle al pueblo a diferenciar lo santo de lo que no es santo. Este tiene que enseñarle al pueblo cómo se entra a la casa del Señor. Este tiene que enseñarle cuál es el comportamiento que debe de tener el pueblo en la casa de Dios. Este tiene que decirle que Él no es Dios. El pueblo va a la casa de Dios porque no tiene conocimiento. El pueblo va a la casa de Dios a aprender. Si el sumo sacerdote, el levita, se queda calladito cuando el pueblo comienza a idolatrar sacando cámaras, aquí la presencia del Señor no va a fluir. Aunque el adorador no quiera, si el pueblo está en gritos emocionados, si el pueblo está con actuaciones de idolatría en la casa de Dios, Dios no se va a manifestar. Esto desenfoca los ministerios de Dios. Dios no llamó al sumo sacerdote, a los levitas y a sus ministerios a tener este comportamiento. Dios los llamó a ser santo porque Él es santo. Dios los llamó a ser santo porque Él es santo. Más adelante podemos ver que toda la ciudad, nos dice la palabra, estaba alborotada. A medida de que Jesús entraba, habían unos que adoraban en espíritu y en verdad y otros tenían su corazón puesto en Jesús. Esto es lo que sucede con los levitas y con los adoradores. Lo voy a volver a repetir. Esto mismo es lo que sucede con los levitas, con los sumos sacerdotes, con los adoradores, con los ministerios que Dios pone o los ministerios que Dios le da la oportunidad de trabajar en su obra. Al adorador, al levita le toca, al sumo sacerdote le toca doctrinar al pueblo. Al sumo sacerdote le toca doctrinar al pueblo. Hay límites en la casa del Señor que hay que seguir, que hay que respetar. Hay límites en la casa de Dios que hay que respetar. Hay límites que hay que respetar. El pueblo llega sin conocimiento a la casa de Dios.